en la nueva tierra. ¿Verdad, hermanos? Como vimos en el video pasado, la dignidad es la capacidad interna del ser humano de razonar y de decidir por sí mismo qué es correcto y qué es bueno, qué adorar. ¿Verdad, hermanos? Pero el ser humano debe ser libre de escoger entre lo bueno y lo malo. Y por supuesto debe escoger lo bueno, pero debe tener la libertad para escogerlo. No puede ser algo impuesto, no puede ser un decreto del gobierno, porque entonces se pierde la dignidad. Entonces, cuando el ser humano es obligado a hacer lo bueno por imposición del gobierno, vamos a poner un ejemplo, mediante un decreto religioso, como lo vimos ya en el 2020, que eras obligado a amar al prójimo, ¿verdad? Nosotros lo vimos con el Papa de Roma. Esto es un acto de amor, y luego constantemente se te repetía que no lo hagas por ti, hazlo por los demás. Es decir, básicamente eras obligado a amar al prójimo. Esto, como venía por parte de un decreto de Estado o por presión social, era carente de virtud y por tanto de dignidad. Es decir, que nunca amaste al prójimo. Si de verdad tú lo hiciste porque pensaste que estabas amando al prójimo, literalmente te equivocaste por completo, porque el amor no se puede imponer, ni por decreto de Estado, ni por presión social. Es algo que debe salir voluntariamente de tu corazón, no porque alguien te obligue a amar al prójimo, ¿verdad, hermanos? Como ocurrió claramente en el 2020. Aquellos que entregan su dignidad para obedecer decretos religiosos son como esos ángeles caídos, quienes también perdieron su dignidad. Y ahora también vemos que perdieron su principado, dejaron de ser reyes. Nosotros comprobamos esto, hermanos. Yo doy prueba. Leamos este pasaje bíblico de Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra principados que aparece aquí es la palabra del griego koiné archá, que es una derivación del griego koiné arché. Pero ambas palabras vienen de la palabra fuerte G756, que ya vimos que significa inicio, comienzo, que también significa principado, pero que también significa dignidad. Sin embargo, aquí en Efesios 6, versículo 12 es traducida como principado. Pero ya vemos que en Judas, versículo 6, es traducida a veces como inicio y otras veces como dignidad. Aunque uno no puede decir que aquí hay un error de traducción, ¿verdad? Sabemos que en todo lenguaje, la traducción de una palabra depende muchas veces del contexto de la frase. Es decir, que la palabra fuerte G756 en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento es traducida correctamente como inicio y no hay error de traducción. Pero nosotros vemos que específicamente en el caso de Judas, versículo 6, una traducción un poco más adecuada, según el contexto, sería dignidad. Y yo pienso que también estaría bien decir principado. Pero luego uno puede entender por qué los traductores no pusieron principado. Y es porque eso nos llevaría a confusión de alguna manera. Al leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Uno tal vez pensaría, caramba, estos principados o huestes de maldad que gobiernan aquí en la tierra también estaban en el cielo. Es decir, que uno pudiera creer que tal vez eran malos en el cielo, cuando eso no es así. Entonces, claramente se nos está mostrando en Judas versículo 6 que estos ángeles perdieron su principado, pero luego aquí en la tierra tienen un principado sobre la maldad, pero el principado que perdieron en el cielo es el principado sobre la dignidad. Perdieron por completo su dignidad, porque vendieron su conciencia, porque hicieron algo, no por voluntad propia, sino por presión social, o por una inclinación del deseo, o por placer. Y ahí no hay dignidad. En ese momento
Para Dios no había ninguna otra solución sino expulsar a estos ángeles caídos para siempre. En el contexto de Efesios capítulo 6 versículo 12, este principado que leemos a la final no es un verdadero principado. Estos ángeles momentáneamente tienen el principado sobre el reino de la maldad. Sin embargo, alguien pudiera decirme, Ecusatón, pero entonces tu razonamiento es incorrecto porque tú dijiste que los verdaderos reyes son quienes tienen dignidad, pero resulta que la palabra arché traduce también gobernadores o principados, es decir, que dignidad también traduce como principado, y aquí vemos a estos gobernadores de las tinieblas que no tienen dignidad, pero que son principados. Pero la pregunta es, hermanos, ¿son estas huestes de maldad realmente príncipes? ¿Realmente son gobernadores o reyes? Pues no lo son, aunque la expresión sea usada, ¿verdad? Porque ellos gobiernan sobre el reino de las tinieblas, pero a la final no son realmente gobernadores o reyes, porque son seres esclavizados al mal, y por eso no pueden tener dignidad. Por eso todos estos seres de maldad, primero, están sujetos al verdadero Rey que es Jesucristo. Y segundo, no tienen poder sobre todo el mundo. Leamos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre no sujetó todas las cosas a los pies de Jesús por ser Jesús simplemente su Hijo, sino porque Jesús demostró que Él sí tenía dignidad. Jesús no se inclinó al mal, ni por placer, ni por deseo, pero tampoco por dolor, tampoco por conveniencia, o porque era su familiar, era su madrecita, ¿verdad? O porque le dieron latigazos, o porque iba a perder su negocio de carpintería. En fin, Jesús no se inclinó al mal por ninguna presión social del gobierno o familiar, de manera que Jesús ejerció una verdadera dignidad. Por eso Jesús es verdadero Rey, verdadero gobernador y príncipe de todos los cielos y la tierra, no por herencia, sino por mérito, hermanos. De igual forma, los discípulos que enaltecieron su propia dignidad, escogieron hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, y adorando a Dios en espíritu y en verdad, es decir, partiendo de un razonamiento propio, no por imposición del poder religioso, ¿verdad? En ese momento el poder religioso y político en Israel era la iglesia farisea y saducea, y era la corriente religiosa que era impuesta en las personas, y muchas personas tenían miedo de los fariseos. Sin embargo, los discípulos escogieron adorar a Dios partiendo de un razonamiento propio. Por eso eran tan valiosos para Jesús. Por eso Jesús también los convirtió en reyes, inclusive en vida. Por lo cual, estos gobernadores o príncipes de las tinieblas dejaron de ser reyes ante los discípulos. Y por eso los discípulos podían darle órdenes a estos príncipes de las tinieblas. Leamos en Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Miremos esto, hermanos, que nosotros no estamos en un arrebato religioso, sino que nosotros estamos estableciendo puntos claros de doctrina y sobre todo con la lógica y con la razón, como lo hemos visto en el video anterior. Los verdaderos reyes son quienes tienen dignidad. Nosotros lo hemos visto en parte que algunos reyes se hacen llamar dignatarios, ¿verdad? En parte la palabra dignidad
también significa principado. En este caso, los verdaderos reyes son quienes actúan de forma moral, es decir, que actúan correctamente partiendo de su propio razonamiento, no porque alguien se lo imponga, no importando tampoco la situación, o inclusive si cuando el actuar bien termina desembocando en un perjuicio, como a veces ocurre, que vamos a hacer algo bueno y nos ganamos un problema. Y por eso lo lógico es que las huestes de maldad, que aunque sean descritas como gobernadores y principados de las tinieblas, pero no son realmente príncipes y tampoco tienen dignidad, por lo cual deben estar sujetos a los verdaderos príncipes, a los verdaderos reyes, quienes van a reinar con Cristo. Esto lo estamos viendo claramente en la palabra de Dios, cuando Jesús les da potestad a los discípulos para hollar serpientes y escorpiones. Y esta potestad no viene así nada más, como nos hacen creer los pastores evangélicos. Que yo porque leo la Biblia entonces ya tengo potestad sobre serpientes y escorpiones. Pues no, esa potestad viene de hacer la voluntad de Dios, no importa las consecuencias que eso te traiga. Entonces ahí tú tienes dignidad. Ahí tú tienes poder sobre espíritus malignos, porque tú tienes una autoridad superior a la de esos espíritus. La autoridad que viene del libre ejercicio de tu dignidad. Pero ya sabemos, hermanos, que nosotros no pudiéramos lograr eso si no estuviera el Rey de Reyes y Señor de Señores ahí arriba ayudándonos. Leamos en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces es Rey este Dios con D minúscula, el Dios del mundo, no es Rey, ¿verdad? Aunque haga parte de esta estructura de poder, de gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad, de principados, pero no son realmente reyes ni principados, sino que son aquellos que resisten al diablo. Los que verdaderamente son reyes son los que tienen una verdadera dignidad, pero esta dignidad se prueba cuando la persona actúa correctamente, aun y cuando las consecuencias de su acción puede que sean negativas. Por ejemplo, que tú al guardar los mandamientos de Dios pierdas una entrevista de trabajo, o que tal vez te ganes un problema en tu trabajo porque todos tus empleados están robando, pero tú no estás robando y entonces vengan a decirte que tú eres algún infiltrado del jefe o quién sabe que se inventen, ¿verdad? Como generalmente ellos hacen, o que luego te insulten por actuar de forma santa, guardando los mandamientos de Dios. Son consecuencias que la mayoría de personas no están dispuestas a tolerar. Es algo que vemos muchísimo en las empresas, donde por un lado hay prebendas dentro de las empresas que no vienen del dueño de la empresa o del gerente, sino porque hay dinero por ahí que está circulando debajo de la mesa y al empleado le quieren ofrecer ese dinero, pero tiene que quedarse callado. Entonces ahí vemos que la persona es despojada de su dignidad y entonces por eso esa persona no puede ser rey. Pero también vemos a personas que muestran una falsa dignidad, que se presentan, como ya hemos visto, como dignatarios, aún hablando de gobernantes, pero que realmente no son dignatarios porque hacen parte de la masonería. Son personas sin conciencia